Bien, un poco vamos a hablar de investigación y el ciclo de la investigación, que es muy importante. Ya lo hemos dicho un poquito, que todo surge a partir de las ideas. Un poco a quienes nos asociemos también es importante. El propósito, recuerden, escribir siempre para publicar estos hallazgos de investigación. Siempre hay que tener en cuenta a nivel de lo que es investigación, el proceso de investigación, justamente la observación, el manejo de datos, el análisis de datos y lo que implica el análisis compartido de los datos también, que es muy, muy importante. Siempre cuando hablemos de investigación, a mí siempre me gusta poner esta foto porque creo que aquellos que hacemos investigación y principalmente en reproducción es como una pasión especial, pero todo tiene un inicio, todo tiene un porqué, como se los he dicho, y hay que saber hacerlo. Siempre que uno trabaja, por ejemplo, esto lo que van a ver es un poco el algoritmo de lo que ocurre en CEGIR, como modelo de lo que se puede hacer en investigación. Aquí vemos lo que son áreas de trabajo y los que son líneas de investigación, ¿no? Por ejemplo, lo que son áreas de trabajo son biología de gametos y embriones, en el caso nuestro, patología de gametas y embriones, la propia embriología como área de trabajo, la oncofertilidad, la reprogenética y obviamente los estudios clínicos. Estas son áreas de trabajo donde uno puede desarrollar líneas de investigación, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay que enmarcarlos dentro de una determinada área para poder saber dónde uno está ubicado, ¿sí? Y a partir de ahí uno piensa. En el área de trabajo piensa, observa con mucho cuidado y lee. Pero ya sabemos que para leer hay que tener criterio, ¿no? Entonces todo esto no debería de ocurrir ya, ¿no? Esto no más, ¿de acuerdo? A leer con conciencia y a trabajar y a ejecutar lo que uno busca. Cuando uno va encontrando hallazgos, se va dando cuenta que puede comentárselos a la gente. Eso se llama resultados preliminares. Hay gente que dice, no, yo hasta que no tenga el trabajo final no lo presento. Y hay gente como a mí que sí me gusta decir, encontré algo, lo presento. ¿Por qué? Porque me da pie cuando yo lo publique decir, miren, yo ya publiqué algo preliminar en este tema y me gustaría terminar de decirlo. Pero cuando son cuestiones que tienen que ver con lo comercial a veces o con algo muy importante, la gente lo cuida mucho y trata de no publicarlo hasta que esté listo. Son formas de ver, pero la forma más común de publicar los preliminares son los pósters, ¿no? Los que hemos tenido oportunidad de ir a un congreso nacional o internacional, ¿qué es lo que va? Ver infinidad de pósters, ¿no? En el Congreso americano, por ejemplo, aproximadamente son entre 800 y 900 pósters, para que se hagan una idea. Uno puede caminar entre filas de pósters, ¿sí? Y están agrupados por ejes temáticos y uno va leyéndolos y son sumamente importantes. Pero tal vez el contenido todavía no alcanza para que eso realmente sea un trabajo final y que tenga una madurez importante para ser publicado. Pero no deja de ser importante y es muy relevante el hecho de llevarlo, por ejemplo, en un póster. Si va todo bien y alcanza un poquito más, ocurre lo que se llama el trabajo oral, ¿no? Dicen, bueno, ya este trabajo es un poquito más complejo, vamos a llevarlo hacia un formato oral, ¿no? Entonces uno puede hacer pósters, puede hacer trabajos orales, y si todo sale bien, ¿no? Y si uno cree que todo sale bien, realmente, más allá de los probables reconocimientos, lo más importante son las publicaciones. Es decir, todas estas son publicaciones nuestras en revistas del área reproductiva, pero cada una de ellas tiene un significado muy importante. Que nosotros decimos algo a la comunidad científica del área reproductiva y esta ha sido corregida por un par nuestro, que es lo más importante.
Es decir, alguien que tiene el nivel académico igual o mejor que el tuyo, corrigió tu trabajo y te lo validó, y esto ha sido publicado. Entonces es muy importante poder publicarlo, y es lo que yo les decía, tratemos de que lo que se pueda publicar, lo publiquemos. Y ahora viene el hecho de escribir, que creo que es lo peor que le puede pasar a una persona, ¿no? Escribir, y todavía en inglés, peor todavía. El hecho de escribir un paper, ¿no? Es una tarea ardua pero gratificante, seguramente, porque los investigadores emprenden todo el tiempo esta tarea. Tarde o temprano un estudiante de grado, maestría o doctorado, o bien un nuevo miembro de algún instituto de investigación, se enfrenta a este desafío. Y la primera pregunta que se hace frente a la confusión de dicha tarea es: ¿por dónde empiezo a escribir el paper? Los investigadores más jóvenes en general aprenden por prueba y error, imitando lo que hacen los investigadores con más experiencia, o haciéndose una idea a partir de los artículos que leen, hasta que logran captar la esencia de la escritura. Pongo esta foto porque este soy yo junto con el doctor Héctor Chemes, quien fue mi director de tesis de doctorado, y este señor bajito que ven aquí, durante muchos años fue editor en jefe de Fertility and Sterility, y actualmente es editor en jefe del Journal of Assisted Reproductive and Genetics, el JARC, que es la revista científica de biología de ASRM, la Sociedad Americana. Bueno, Chemes y Albertini estudiaron juntos en Harvard, ¿sí? Los dos se formaron en Harvard, y hace un par de años atrás, en una tribuna del CEGIR, se juntaron los dos después de 35 años, que no se veían. Y yo estaba en el medio. No saben lo buenísimo que estuvo participar de esas conversaciones de dos personas que no se veían hace mucho, pero que son científicamente ilustres. Y ahí viene un poco esto, ¿no? El investigador joven en general aprende por prueba y error. Bueno, este señor que ven acá, uno de mis primeros papers, y siempre lo cuento porque es una anécdota muy interesante, la escribí 18 veces. O sea, 18 manuscritos distintos de un solo trabajo, que creo que es Human Reproduction del 2002. 18 veces me lo hizo escribir el doctor Chemes. Y no es porque él quisiera. Y la semana pasada hablaba con él de este tema y le contaba: doctor, ¿usted se acuerda del manuscrito de Globosospermia que lo escribí 18 veces? El doctor me mira, dice, como que sorprendido, ¿no? Digo, no es que se lo esté sacando en cara, le digo, doctor, pero de verdad, fue muy duro. La primera vez que le entregué el manuscrito, creo que de 10 palabras, 9 eran en color colorado, rojo. Para una persona eso es muy fuerte, que te den todo rojo el paper, ¿no? Es como que yo decía, wow, soy muy malo en esto. Y el doctor me decía, vuélvelo a escribir. Yo lo volví a escribir, me lo volví a corregir, y yo decía, o yo no lo estoy entendiendo al doctor, o hablo mal el inglés, hasta te cuestionas tu inglés. Entonces yo dije, ¿por qué no pueden ser las dos cosas? Y efectivamente, uno cree saber inglés, y tampoco es que sepas bien el inglés. El inglés científico es totalmente otra cosa. Uno cree que cuando va a Estados Unidos y va por las calles y habla ahí con la gente, puede escribir igual. No. Uno no puede escribir de la misma manera, y la verdad me pegué muchos palos con eso, hasta que fui aprendiendo de a poquitos. Ahí tiene Machu Picchu por si no lo conocen. Bien. ¿Qué pasó con esas escrituras? 18 veces. Y el doctor me decía, me parece que vos no estás entendiendo. Hasta que un día me sentó a su lado, ya cansado me imagino, me sentó a su lado y me sacó una serie de libros, como 4 o 5 libros, y empezó a escribir. Y el doctor escribía así. Miraba, yo sentado al lado de él. Y de pronto surgía una palabra, y él iba a un libro, buscaba una palabra y la cambiaba. Tenía diccionarios de sinónimos científicos, o sea, realmente estaba preparado para escribir un trabajo. Mientras que uno suele usar palabras muy simples a veces, él no, él quería palabras que vayan de acuerdo a lo que ven. Él es un patólogo, con lo cual describe las cosas como son.
Entonces no le puedes decir algo que es parecido a algo así, no, eso tiene un nombre. Para los patólogos todo tiene un nombre, entonces definitivamente eso tenía que ser así. Y así fue como uno va aprendiendo a escribir. Pero eso tiene que ver también con la revista científica. La publicación de información científica original de alta calidad e importantes descubrimientos en un área específica que involucra la revisión de pares. Lo que les decía, alguien como yo me va a corregir mi trabajo. Pero ¿por qué publicamos? Para hacer contribuciones a la sociedad, para ser reconocido, lo que yo les decía, por sus compañeros y poder crecer en la profesión. Son muchas de las cosas que nos llevan a publicar. Y eso es muy importante, porque la verdad, lo que yo les decía, si nosotros no decimos lo que hacemos, es que prácticamente no lo hiciste. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante eso. Y aquí aparece un señor que los que publicamos no lo queremos, ¿no? No lo queremos mucho porque es el editor en jefe. Es el que recibe tu trabajo por primera vez y él es el director científico de la revista. Él va a decidir el destino de tu paper, ¿sí? Él va a decir a quién se lo va a enviar para que sea corregido. Entonces, tenemos un poquito de miedo al editor en jefe porque él es el que va a decidir el destino. Él es el que va a juzgar de primera mano nuestro trabajo. Él es el guardián de ese expediente académico y él debe garantizar que los trabajos publicados sean científicamente de alta calidad. Entonces el editor en jefe es muy importante de esa revista. Suele ser una persona bastante difícil, yo conozco a algunos, el mismo Albertini es una persona muy estricta con sus trabajos, no acepta cualquier trabajo. Él es el primer filtro, lo lee y una vez que lo lee designa, este va a tal persona y a tal persona. Estos son tablas comunes que uno puede encontrar cuando uno revisa un trabajo científico. Este, por ejemplo, es una tabla del Fertility, si no me equivoco. Cuando uno revisa un trabajo de Fertility, tiene que llenar una serie de criterios. Por ejemplo, originalidad. Por ejemplo, calidad científica. Presentación, ¿sí? Y algunas otras cosas, y uno puede escribir comentarios. Y uno le da valores. Y además de la corrección profunda del trabajo. Cuando hablamos de calidad científica, tenemos que ver el diseño y la metodología experimental que sea adecuada, que los datos presentados sean factibles de interpretar, que el estadístico sea apropiado, que la profundidad de la investigación sea la óptima y que los resultados sean realmente bien descritos, que la discusión sea a fondo y sea lógica. Entonces, los que revisamos trabajos de publicaciones en revistas tenemos que considerar todas estas cosas al momento de revisar. Hay gente que presenta resultados así y para él puede ser muy bueno, pero yo que no conozco un poco del tema, yo no puedo pretender dar explicaciones. Entonces los trabajos de presentación tienen que ser organizados, tiene que ser legible, claridad en la escritura y en la gramática. El paper es mucho más probable que sea rechazado en base a un buen análisis inadecuado que por falta de originalidad. Y eso lo van a ver. Ustedes van a leer trabajos y van a decir, este trabajo me parece que ya lo he visto publicado. Y eso ustedes dicen, no es original. Pero es un trabajo bien hecho. Entonces, a veces rechazan más trabajos por mal hechos que por ser poco originales. Y eso lo van a ver en la literatura. Al momento de escribir un artículo científico, la escritura científica es el principal ejercicio de organización de las cosas. Tenemos que ser estilizados, ¿de acuerdo? El artículo debe tener un orden correcto en los componentes. El trabajo debe de comunicar con claridad y eficacia usando palabras sencillas. Fundamental. La mejor redacción en inglés es hacer o decir lo mismo en el menor número de palabras posibles. ¿Qué pasaba conmigo?
obviamente yo soy peruano. El peruano, no sé si ustedes comparten lo mismo, pero nosotros, por ejemplo, para decir que esa pared es blanca, yo te lo puedo decir de 1000 formas. Esa pared es tan blanca que resplandece y que no sé qué y que no sé cuánto. La mesa marrón, aquella que es marrón cuadrada, ¿sí? Que casi rectangular y que tiene un brillo especial, o sea, nosotros somos de, ¿cómo decirlo? De adornar demasiado. Y lo mismo queremos hacer en el inglés. Entonces ahí me di cuenta que mi problema era ese. Era muy peruanizado en el inglés. Adornaba el inglés de tal forma de que no daba. Y ustedes han escuchado hablar de los americanos, ¿no? Palabras cortitas y uno dice, wow, me dijiste 1000 cosas en 3 palabras. Y los europeos son peores. O sea, el europeo es mucho más conciso todavía. Entonces, ahí era el problema. Usar palabras y frases cortas en lugar de oraciones complejas, fundamental para escribir un lindo trabajo. Disfrutar de la belleza de una simple frase declarativa, utilizando palabras claras y precisas. Si los componentes están bien organizados desde un inicio, el proyecto, ¿se acuerdan? El paper casi se escribe solo. Por ejemplo, miren esta frase. The advent of intracytoplasmic sperm injection has revolutionized the field of assisted reproductive technologies and removed formerly challenging barriers for the treatment of patients with severe male factor infertility. ¿No? Una frase que tiene 1, 2, 3, 4, 5 reglas. Ni una coma, ni un punto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy grande esa frase, ¿no? Ya estoy leyendo acá y ya ni la termino directamente. Me quedo a la mitad y me aburrí de leerla, ¿cierto? Y esto es lo mismo, por ejemplo, una frase corta. The evaluation of sperm DNA fragmentation has become as a method to assess sperm quality. ¿No? Una frase cortita, mucho más precisa, mucho más clara, y ya sé lo que me estás queriendo decir, ¿no? Esto es correcto, esto lo escribí yo en algún momento y obviamente me fue mal. Imagínense un paper escrito así, ¿no? Realmente tenía 45.000 hojas escritas de esta forma y obviamente nadie me iba a leer mis trabajos. Y uno dice, wow, algo tan sencillo, algo tan, a veces, que no tiene tal vez mucho que ver. Sí que tiene que ver, ¿sí? Me pasó una vez, tengo un paper que se llama el Tale of the Tales, que es un review de la patología espermática, que lo pueden leer en el Asian Journal of Andrology del año 2012. Lo escribí con el Dr. Chemi, me río porque la verdad no me queda otra. Lean la introducción de ese paper. Se van a morir cuando la lean. Van a recordar estas frases. La verdad, a ese editor le gustó. Yo dije, bueno, vamos a escribirla así con el doctor, y me aceptaron las frases. Y yo dije, bueno, está bien, no a todos no les gusta, pero valía la pena intentar escribirla de esa forma. Y uno me acuerdo una vez un fellow del CEGIR, le di el paper, vino agotado de leerlo. Me dice, fue el paper más difícil de que leí en mi vida. No por lo complejo, por lo cómo estaba escrito. Y es verdad, eso agota también. Y uno como lector tiene que leer rápido, fácil, amable. Pero bueno, en particular ese paper era especial, con lo cual era una revisión, había que darle un toque distinto. Entonces, si quieren leerlo, léanlo. Se llama Tale of the Tales and Sperm Headaches y está en el Asian Journal of Andrology. 2 componentes esenciales para publicar: buena organización y lenguaje apropiado, ¿no? Ya lo hemos dicho. Siempre un manuscrito original tiene que estar bien organizado en un título, resumen, introducción, materiales y métodos, resultados, la discusión, las conclusiones y las referencias. Si no hay algo de esto, seguramente que está incompleto. En el título del trabajo, original e informativo. ¿Y a qué audiencia queremos atraer? Importantísimo, ¿sí? Nombre de los autores. Ahí viene un problema grande, ¿no?
¿quiénes son autores de un trabajo? ¿Quiénes crees que deben ser un autor de un trabajo? A ver vos. ¿Quiénes deberían estar en un trabajo científico publicado? Los que lo realizan, es decir, ¿quiénes son los que lo realizan? La idea y escribió el trabajo, ¿no? Y los colaboradores que ejecutaron. Siempre aparece el jefe. El jefe que no hizo nada, ¿tiene que ir en el trabajo? No, estrictamente hablando. No, muy bien. A lo más que puede, ¿cómo puede aparecer? Como un agradecimiento, ¿no? ¿Sí? Hay que atreverse. A mí una vez me lo hicieron. Yo una vez hice casi, pero eso fue algo muy extraño. Participé de un trabajo y aparecí en agradecimientos. Bueno, me dieron ese lugar. ¿Pero por qué? Porque no fue establecido desde un principio. En el proyecto tiene que estar escrito eso. Fulanito de tal va en el trabajo. Fulanito, fulanito, fulanito. Cristian Álvarez Sedó es colaborador. Entonces, si yo lo acepto, no me quejo. Pero como no había ningún proyecto, no había reglas de juego. Por lo tanto, pueden hacer lo que a ellos les convenga. Y la verdad, mi queja puede ser fundada o no, pero ya entra en el vacío. Entonces, ojo con eso, Siempre no metan al amigo porque no tiene un trabajo, porque le faltan sus puntos para saber y que tiene que juntar publicaciones, ¿sí? Traten de no hacer eso, porque eso realmente, en lugar de ayudar, los afecta mucho, porque la verdad no sirve de nada. Y te llenas de la boca diciendo que hiciste un trabajo de investigación y realmente no hiciste nada. Simplemente fuiste el amigo de tal. Entonces, los autores son todos aquellos que participan en el trabajo de alguna manera. Y ustedes han visto Human Reproduction, Molecular Human, todas las revistas ahora, en la última parte van a leer algo que se llama, que dice Author Roles, que es el rol de cada uno de los autores. Y ahí queda manifiesto qué hizo cada uno. O sea que ya no se puede decir que todos metieron la mano. Falso. Ahora uno tiene que decir, tal persona escribió el proyecto, tal persona ejecutó, tal persona discutió, tal persona hizo esto, aquello, aquello. Porque tiene que ser así. Y el jefe a veces va y a veces no va. Yo tengo amigos que se han ido de instituciones porque el jefe siempre quería estar. Y dijo, no más. El jefe siempre quiere ir al último, pero hay un momento que el que va creciendo dice, yo ya quiero ir al último. Ah, ok. ¿Vos siempre vas último? Ok. Muchas gracias. Se acabó. ¿No? Porque no es justo. ¿De acuerdo? Para una persona que ya tiene un rango, lo único que quiere es empezar a tener un lugar. Entonces, aunque no lo crean, hay muchas peleas en ese momento. Pero estamos hablando de papers, o sea, ya algo real. Imagínense a nivel de póster, lo que debe pasar debe ser terrible. Filiación académica, nunca se olviden, tiene que estar de dónde vienen, porque la gente los tiene que reconocer, a dónde escribirles, mandarles un mail o algo. Resumen o abstract, ¿sí? Normalmente entre 100 a 150 palabras, aunque es optativo, también se puede colocar las palabras clave. En la introducción, por ejemplo, tiene que ser una oración o párrafos que introduzcan al tema, y ahí tiene que estar la pregunta que dé origen al paper. Es decir, en la introducción tiene que estar la justificación del trabajo. Y también tiene que ser una descripción breve de cómo enfocar la pregunta, es decir, qué hipótesis tuvieron, analizar los argumentos, etcétera. La justificación del trabajo, que tiene que ser original y de esta forma muy relevante. Y también brevemente va a describir cómo fue hecho el paper. ¿Qué es lo que uno lee cuando ve las introducciones? Lee millones de trabajos publicados sin ningún orden y no dicen nada. Creen que es una revisión del tema. Eso no es una introducción. Yo a veces cuando reviso trabajos me gasto más revisando las introducciones en tiempo
porque la verdad la gente a veces confunde que no es una revisión de un tema, es una presentación de tu trabajo. Materiales y métodos. Según el paper, la metodología puede estar desarrollada en una sección independiente o a veces puede estar en otras partes. En general se supone que es una descripción del procedimiento concreto que se llevará a cabo al responder un interrogante que es la que motiva el paper. Ahí tiene que estar la enunciación explícita de los supuestos utilizados y la justificación de la relevancia y la validez del método usado. Ahí tiene que estar las fuentes, los datos, los archivos, las ideas, las encuestas y sucesivamente todo lo que uno utilice. ¿Qué es lo que normalmente la gente hace? Muy poca información, información que pertenece a la introducción, ponen cosas de la introducción en materiales y métodos, verbosidad, ahí lo reconozco yo, ¿sí? Y colocan resultados también. O sea, realmente no tienen idea de lo que es un material y método. Muy poca información, eso es especulación de materiales y métodos. Hay gente que no le gusta dar detalles de sus formas de trabajo. La pregunta es, ¿eso cumple con la reproducibilidad? Es decir, si otro toma mi trabajo, ¿lo puede reproducir? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van a encontrar papers que ustedes van a decir, no le dio lo mismo. Y van a encontrar otro que dice, pero no le dio lo mismo. Ahí sospechen de que algo no dijeron en los materiales y métodos. Porque hay algo que ocultaron que no permitió que eso sea reproducible. ¿Sí? Resultados y discusión. En esta sección puede ser más de una. Se desarrolla la investigación respondiendo a la pregunta original y basándonos en la metodología propuesta. Es importante recordar siempre que debe justificarse teóricamente o empíricamente los argumentos presentados para llegar a demostrar lo que se quería. Me parece interesante. En mi opinión, no se deben colocar en las conclusiones o discusiones. Hay gente que escribe esto. Me parece interesante que esto ocurra, ¿no? Oye, en mi opinión, esto puede deberse a esto. No, nadie te está pidiendo tu opinión. Son tus resultados los que hablan. Con lo cual, uno tiene que hacer hincapié en lo que tuvo como resultado. Pero hay gente que se confunde un poco. También es importante no dar saltos en los argumentos, es decir, se debe mostrar claramente cómo una idea nace de la otra, es decir, hablar de un tema consecutivamente de otro y que tengan relación uno con el otro. Los resultados se deben presentar como un resumen de datos, no como datos en bruto, es decir, evitar ser redundantes con los datos. En la sección de resultados hay gente que discute. Uno va a ver, dice, bueno, tuvimos como resultado tal cosa, creemos que esto se pudo deber a esto. Bueno, pero un ratito, no estás discutiendo, estás hablando de tus resultados. Entonces hay que tener un orden para que el paper finalmente sea leíble de una manera correcta, ¿sí? Hay que tratar de ser ordenado al momento de escribir. Y la conclusión. Usualmente incluye un breve panorama o resumen del trabajo, aunque esto no es crucial. Lo más importante de una conclusión es recordarle al que lee tu trabajo la pregunta original, el objetivo original y la respuesta a ese objetivo. Es lo más importante. Y uno ve trabajos donde lee la conclusión y nunca encuentra la respuesta al objetivo. Craso error en un trabajo de investigación. Y además uno puede recalcar la importancia de lo efectuado a nivel del análisis, y así como el conocimiento previo de la materia, en este caso en cuanto a los resultados alcanzados. A veces hay gente que señala las limitaciones del paper y dice, señalar las limitaciones del paper y decir que un nuevo trabajo sería aprobado, ¿no? ¿Han leído esto? Han leído, ¿no? ¿Qué piensan de eso? Leen así, concluyen y dicen, consideramos que un futuro trabajo es necesario para poder... ¿Qué piensan de eso?
no lo publiques. O sea, si no te dio para que lo publiques, ¿por qué lo publicas? No digas que en el título es un resultado si no lo logras obtener. Lo que es correcto es decir preliminary. Por lo menos dices, bueno, esto es preliminar. El investigador es cuidadoso. No se aventó a decir, esto es mi resultado, y al final concluye que se hace necesario más trabajo. Entonces no lo hubieses dicho. No lo publiques. Si finalmente no te alcanzó, decí que no te alcanzó y se acabó. Pero no digas que hace falta más trabajo. Eso es muy mal visto a nivel de la investigación. Y van a haber muchos trabajos que lo dicen, ¿sí? Las referencias. No existe un criterio, dice, para que haya una cantidad especial de referencias para un trabajo científico. Pero se adquiere como regla ad hoc que podríamos hablar de 20 o 30 como mínimo, ¿sí? Hay gente que pone muchísimas más, pero entre 20 y 30 es lo que se acepta. Entre estas debe incluirse la literatura que se ha leído y citada en el paper. Hay gente que cita cosas y ni siquiera las lee, simplemente porque lo copió de otro trabajo, copió y pegó y copió con cita y todo. Y eso también uno se puede dar cuenta. Porque hay gente que cree que inflando la literatura significa que tu paper es mucho mejor. Significa que leí más. Eso es mentira, ¿de acuerdo? Y hay gente, por ejemplo, que cita papers del año 30 y pico, 40. Yo no creo que vos lo hayas leído. O sea, la verdad, es muy difícil creerlo. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Además, seguro que hay algo más actual. Y finalmente viene este botoncito tenebroso cuando uno está listo y te aparece el submit, ¿no? Hay que apretar ese botón y viene un procedimiento largo de espera. Más o menos tarda de 6 a 12 meses cuando uno aprieta ese botón. El editor asigna el manuscrito. ¿Qué hace? Asigna revisores, que normalmente son editores asociados. Los revisores deciden sobre la conveniencia de revisar el paper o no. Ellos dicen sí lo acepto, no lo acepto. Varios revisores pueden inspeccionar y editar el trabajo. El editor decide sobre la precisión de las revisiones y si se acepta o no el paper. Si el paper es aceptado, el editor envía el artículo al autor con sus revisiones y le dice, estimado investigador, su paper ha sido aceptado, pero necesita estas correcciones. Si usted las hace, va para adelante. El autor revisa el manuscrito y lo envía de vuelta con las correcciones y el revisor dice, bueno, efectivamente hizo caso a lo que yo le dije, me parece muy bien, seguimos adelante. Y si todo sale bien, el paper sale publicado, ¿sí? Ahora, ¿te lo pueden rechazar? Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué te lo pueden rechazar? Porque el tema no es suficientemente de interés para los lectores de una revista específica. A veces hay una falta de información nueva. Los resultados son triviales, son previsibles o duplicados, copia de resultados. Importancia o interés internacional insuficiente, o la calidad científica es deficiente también. Las conclusiones son incorrectas o hay una mala conducta, es decir, se sospecha de fabricación y plagio de resultados. Todo esto puede pasar para que te rechacen un paper. Aunque, miren esto, los editores y científicos realizan la revisión de trabajos como un proceso cuasi sagrado, que ayuda a que nuestra ciencia diga la verdad más objetiva. Pero sabemos que el sistema de revisión a veces es parcial, injusto, irresponsable, incompleto, arreglado fácilmente, a menudo insultante, generalmente ignorante y a veces absurdo, y con frecuencia mal realizada. Eso lo dijo Richard Horton, quien fue editor en jefe de Lancet. Y esto es verdad. A mí me pasó una vez con un paper. Habíamos mandado nuestro paper y sentimos que la revisión fue media agresiva. No solamente me dijeron que estaba mal, sino
como un poco más y me dijeron, ¿cómo se te puede haber ocurrido mandarme esto? ¿No? Era muy agresivo el paper y nos llamó mucho la atención con el doctor Chemes y el doctor me dicen, yo sé quién es la revisora. Sí, doctor, le digo, ¿usted cómo sabe? Si yo soy ciego. No, en el mundo solamente hay alguien que sepa de este tema. Y yo sé quién es. Ah, bueno, doctor, la verdad me parece muy extraño. ¿Y por qué puede pasar algo así? Esa mujer me odia. Y yo dije, ¿ah, sí, doctor? Cristian, te aseguro que es ella la que está revisando nuestro paper. ¿Y por qué, doctor? Y me contó la historia, ¿no? Si usted lo dice, doctor, entonces ¿qué hacemos? No te preocupes, yo le voy a contestar. Escribió de tal forma que le hizo sentir que era ella. Muy inteligente el doctor. Sin decirle el nombre, le dio como pistas de que ella supiera, de que él sabe que es ella. Entonces, ahí yo me dije, esto es verdad entonces. Es parcial, es injusto a veces. O sea, ella era mala con él y por consiguiente conmigo. ¿Y yo por qué tengo que pagar los platos de ellos? Dije yo, si tuvieron algo antes, no sé. Lo puedes mandar a otra revista, pero no nos íbamos a quedar con esa situación. Entonces el doctor le contesta y ella cambió su actitud totalmente, porque ya se dio cuenta. A la siguiente revisión fue mucho más tranquila y el paper se lo publicaba. Pero si no se hubiese dado cuenta, como dice, tuviésemos tenido que mandarlo a otro lado. Pero es verdad, algo de eso existe. A veces hay cierta maldad, entre comillas, en los revisores, ¿sí? Y una cosa final como anécdota, porque esto ocurre muchas veces y hay que tenerlo en cuenta. Y dice así, un profesor de biología, por ahí ya lo leyeron, capacitó una pulga durante muchos meses, dice. Él fue capaz de obtener una respuesta de la pulga cada vez que él le daba una orden. El profesor gritaba la orden de jump y la pulga saltaba. El profesor decidió determinar la ubicación del receptor de audición de la pulga. Ese era el objetivo de investigación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo el profesor? Eliminó de a una las patas de la pulga. Le sacó una pata, la pulga siguió saltando ante el comando jump. Pero a medida que le sacaba las patas, en cada etapa sucesiva, el salto fue menos espectacular, ¿no? Por último, con la eliminación de la última pata, la pulga no hizo respuesta al comando jump y la pulga permaneció inmóvil. ¿Qué concluyó nuestro querido profesor? Dijo, cuando se eliminan las patas de la pulga ya no puede oír. Por lo tanto, la ubicación de los receptores de la audición están en las patas.